Hay un silencio que quema, una llama quieta que no grita pero consume. Es el fuego del querer, la corriente invisible que mueve al mundo mientras lo condena a una inquietud eterna. Lo sientes. Cada mañana en esa tensión sutil detrás de tus costillas, en cada meta que alcanzas y que se disuelve en la nada momentos después. Es la paradoja de la existencia moderna. Cuanto más perseguimos, más vacíos nos volvemos. Schopenhauer llamó a esta fuerza la voluntad de vivir, un impulso ciego e incesante que anima toda la vida. No es una voluntad consciente, no es una elección deliberada. Es más profunda, más antigua, tejida en la médula de la existencia. Es el latido detrás de cada deseo, el hambre de continuar, de poseer, de controlar, de llegar a ser. La voluntad no descansa, no conoce la satisfacción, simplemente quiere, y en su querer crea sufrimiento. En el mundo moderno, este mecanismo ancestral usa 1000 máscaras. Lo llamamos ambición, progreso, pasión, superación personal. Lo llamamos amor, reconocimiento, propósito. Pero bajo la superficie es la misma corriente inquieta, el mismo sistema nervioso adicto a la persecución pero alérgico a la quietud. Nuestros cerebros liberan chispas fugaces de dopamina con cada conquista, una ilusión momentánea de alegría, pero como un fósforo ardiendo al viento muere al instante, dejando solo humo y anhelo. Lo que llamamos crecimiento a menudo esconde un sutil agotamiento. Estamos cansados no porque hagamos demasiado, sino porque siempre estamos queriendo. Vivimos en un trance de persecución, cazando la paz mientras huimos del silencio, confundiendo el ruido del progreso con significado. Schopenhauer vio esto mucho antes de la era de las pantallas y el scroll infinito. Vio que el corazón humano está atrapado en un péndulo, oscilando entre el deseo y el aburrimiento, sin encontrar descanso jamás. El sufrimiento moderno no nace del fracaso, sino del querer interminable. Es la fatiga de un alma que ya no sabe estar quieta. El cuerpo anhela reposo, pero la mente teme el vacío que el reposo revela. Y así corremos hacia el éxito, hacia el reconocimiento, hacia el amor, siempre hacia algo, nunca dentro de nosotros. Lo llamamos esperanza, pero a menudo es meramente escape. Este es el fuego silencioso del querer, la fiebre invisible que alimenta tanto la ambición como la desesperación, el dolor de siempre necesitar algo para sentirse completo. Tal vez sea hora de mirar ese fuego no como un enemigo, sino como un maestro. Porque ¿qué pasaría si el sufrimiento no fuera el resultado del fracaso, sino del querer en sí? ¿Y si la paz no se encuentra en adquirir, sino en dejar de anhelar? La visión de Schopenhauer no es una invitación a la desesperación, es una puerta a la claridad. Ver el deseo como una ola, no como una orden. Reconocer que la misma fuerza que impulsa la creación también sostiene la miseria. Cuando dejamos de luchar contra la voluntad, cuando simplemente la vemos, empezamos a despertar. La conciencia no destruye el fuego, lo transforma en luz. La libertad, entonces, no se encuentra en la ausencia de deseo, sino en no ser más consumido por él. Aquí es donde comienza nuestro viaje, en el reconocimiento silencioso de que el fuego nunca estuvo fuera de nosotros, sino dentro. El deseo comienza como un temblor, una vibración sutil en la psique que susurra: algo falta. No habla en palabras, sino en sensaciones. Un apretón en el pecho, un pequeño dolor detrás de las costillas, un pensamiento que se repite como una oración. Cuando tenga esto estaré completo. Así es como comienza el ciclo, no con la lógica, sino con la carencia. La neurociencia lo llama dopamina. Schopenhauer lo llamó la voluntad. Ambos apuntan a la misma verdad. El deseo no nace de la alegría, sino de la deficiencia. La dopamina no nos recompensa por tener, nos recompensa por buscar. Es la chispa química de la persecución, la euforia de la caza, no la paz de la llegada. Es por eso que la satisfacción se desvanece tan rápido. En el momento en que alcanzamos lo que queríamos, el cerebro se reinicia, buscando ya el siguiente objetivo. Vivimos suspendidos entre dos ilusiones, la ilusión de plenitud y la ilusión de progreso. Una promete paz, la otra propósito. Sin embargo, ambas son máscaras usadas por la misma voluntad inquieta. El ser humano oscila infinitamente entre la emoción de querer y la desesperación de obtener. En esa oscilación reside la tragedia de la existencia. Esto no es solo filosófico, es visceral. Está escrito en nuestro sistema nervioso. Nuestras mentes están condicionadas a perseguir la estimulación, a confundir la intensidad con el significado. La vida moderna amplifica este condicionamiento. Redes sociales, métricas de éxito,
aplausos digitales. Todos reflejan la comprensión de Schopenhauer de que la voluntad se alimenta de ilusión. El scroll interminable no es solo un hábito, es un hambre metafísica, un reflejo del mismo vacío que una vez impulsó a reyes a conquistar continentes, artistas a destruirse a sí mismos y a amantes a romperse el corazón. El deseo crea movimiento y el movimiento crea identidad. Decimos, yo soy lo que busco, pero cuanto más nos definimos por lo que queremos, más nos alejamos de lo que somos. Schopenhauer vio esto como la gran ironía cósmica, que la misma energía que crea arte e innovación también engendra tormento. La voluntad construye mundos, pero lo hace a través del anhelo, no de la paz. En todo acto de creación hay una sombra de dolor. El pintor que debe expresarse o sofocarse. El amante que debe poseer o sufrir. El pensador que debe entender o enloquecer. Estar vivo es estar atrapado entre el llegar a ser y el ser, entre la chispa del deseo y el peso de la conciencia. Y así, seguimos moviéndonos, no porque seamos libres, sino porque no podemos detenernos. Tal vez esa sea la verdadera arquitectura del deseo. No una escalera hacia la felicidad, sino un bucle. Un laberinto sin salida, solo corredores más profundos. Pero si podemos ver el patrón, si podemos sentir el mecanismo sin obedecerlo, algo comienza a cambiar. La conciencia se convierte en la grieta en el muro. A través de ella, la luz comienza a filtrarse. Se nos ha enseñado a venerar el movimiento, a creer que la quietud es estancamiento, que la calma es derrota. Sin embargo, gran parte de nuestro sufrimiento comienza precisamente aquí, en la confusión entre deseo y dirección. Perseguimos lo que nos excita y lo llamamos propósito. Confundimos el temblor de la emoción con la voz de la verdad. Nos decimos que la pasión es significado, cuando a menudo es solo ruido. Este es el error invisible que consume vidas enteras. Nos atrae la intensidad porque nos hace sentir vivos. La euforia de querer es confundida con la claridad de saber. Confundimos la aceleración del corazón con el despertar del alma. Pero lo que brilla intensamente no siempre es lo que nos guía a casa. Hay fuegos que guían y fuegos que ciegan. Schopenhauer entendió profundamente esta paradoja. La voluntad se disfraza de propósito, susurrando, esto es lo que eres. Sin embargo, su verdadera naturaleza es mucho más simple. Solo quiere seguir queriendo. En el lenguaje moderno, esta ilusión se manifiesta como sigue tu pasión. Pero la pasión sin conciencia se convierte en tiranía. No es guía, es compulsión. La mente comienza a anhelar la sensación de movimiento más que el destino en sí. Nos volvemos adictos a la sensación de esfuerzo, incluso cuando no conduce a ninguna parte. La caminadora se vuelve invisible, el agotamiento normalizado. Y así seguimos corriendo, orgullosos de nuestra dirección, ciegos a nuestra prisión. Esta trampa se refuerza con la cultura del logro. Glorificamos el estar ocupados como si el movimiento constante fuera una virtud. Perseguimos el éxito no por lo que nos da, sino por lo que nos distrae, porque en la quietud nos encontramos, y pocos están listos para ese encuentro. El miedo a la quietud no es miedo al aburrimiento, es miedo a la verdad. Detenerse es ver, ver es sentir, y sentir es reconocer la brecha entre quienes somos y lo que pretendemos ser. Hay una dimensión espiritual oculta bajo esta psicología, lo que podría llamarse disonancia vibracional. Es la tensión entre lo que el alma anhela y lo que el ego exige. Decimos que queremos paz, pero vibramos en ansiedad. Hablamos de autenticidad, pero buscamos validación. Esta disonancia corroe nuestro campo emocional, creando un zumbido bajo de intranquilidad que nunca cesa realmente. En esta frecuencia de conflicto interno, el deseo se multiplica. Cuanto más incómodos nos sentimos, más perseguimos. Cuanto más perseguimos, más incómodos nos volvemos. El ciclo se alimenta sin cesar, como una serpiente tragándose su propia cola. Schopenhauer describió esto como la naturaleza autodestructiva de la voluntad, una energía que se consume a sí misma para sostenerse. Notar este patrón ya es aflojar su agarre, porque cada objetivo, cada anhelo, cada deber que llevamos contiene una pregunta oculta. ¿Esto me está moviendo hacia la verdad o lejos del silencio? La mente rara vez se detiene el tiempo suficiente para preguntar. Pero cuando lo hace, la ilusión comienza a desvanecerse. El ruido se aquieta, y en esa quietud la dirección ya no es algo que se busca, comienza a revelarse. Cuando ya no somos obligados por el deseo, sino guiados por la coherencia, la vida cambia de textura. Las elecciones son más limpias, la energía se siente más ligera.
La quietud deja de sentirse como la muerte y comienza a sentirse como alineación. Esa es la sutil liberación que Schopenhauer insinuó. El cambio de perseguir a presenciar, de aferrarse a permitir. Porque tal vez el mayor error de todos no sea querer demasiado, sino no darse cuenta de que el querer no es dirección, es distorsión. Dentro de cada uno de nosotros hay una batalla que nadie ve, la colisión entre el circuito de recompensa del cerebro y el ritmo del alma. Uno se mueve rápido, el otro lento. Uno busca estimulación, el otro busca coherencia. La mente anhela novedad, mientras que el alma anhela verdad. Es esta fricción la que genera gran parte del sufrimiento humano. La mente hiperactiva tratando de liderar una conciencia que no puede comprender. El cerebro es una máquina exquisita, pero nunca fue diseñado para la paz. Su función principal es la supervivencia, no la serenidad. Libera dopamina para empujarnos hacia adelante, para asegurar la continuación de la especie. Pero la conciencia evolucionó más allá de la biología. Y ahora, nuestro sistema nervioso todavía funciona con códigos antiguos, mientras nuestra conciencia anhela la trascendencia. Somos seres espirituales cableados para la lucha. El resultado es una guerra interna constante. Este conflicto distorsiona incluso el lenguaje de la espiritualidad. Hablamos de manifestación, de crear nuestra realidad, pero lo hacemos desde la misma voluntad inquieta contra la que Schopenhauer advirtió. Cuando el deseo opera a través del ego, se convierte en manipulación. El universo no puede ser comandado por una vibración de miedo disfrazada de fe. Cuando lo que pensamos que queremos no está alineado con lo que realmente creemos, la señal se vuelve incoherente. Esta incoherencia energética explica por qué tantas manifestaciones fallan, por qué las intenciones se desmoronan bajo el peso de la contradicción. La mente dice, soy digno, mientras el cuerpo tiembla en duda. La voz habla de abundancia, pero el corazón todavía vibra en la escasez. La realidad responde no al pensamiento, sino a la frecuencia que está debajo. No puedes engañar al universo. No escucha palabras, sino resonancia. Esta idea une filosofía, psicología y comprensión cuántica. El mundo exterior refleja la vibración interior. No obedece al intelecto. Refleja el campo subconsciente. Cada pensamiento, cada emoción, cada micromovimiento de energía contribuye a la canción que transmitimos a la existencia. Cuanto más claro sea el tono, más pura será la reflexión. Cuanto más dividido esté el estado interno, más caóticos serán los resultados externos. Schopenhauer, aunque habló en una era precientífica, intuyó esta verdad. Entendió que la voluntad moldea el mundo fenoménico desde debajo de la conciencia. El mundo, dijo, es mi representación, un espejo de fuerzas internas proyectadas en el espacio y el tiempo. Hoy podríamos decir la realidad no es algo que vemos, es algo que vibramos. Para sanar este conflicto neuroespiritual, debemos reconciliar las dos corrientes dentro de nosotros, la mente que quiere y el alma que presencia. La mente debe aprender a servir a la conciencia, no a ordenarla. Solo entonces el sistema nervioso comienza a aquietarse. El bucle de dopamina se rompe. La inquietud disminuye. La voluntad pierde su control, no por supresión, sino por entendimiento. En esa armonía, el deseo ya no distorsiona. Se vuelve transparente como el cristal. Todavía presente pero sin obstruir la luz. La misma energía que una vez creó sufrimiento se convierte en el puente hacia la integridad, porque cuando la mente y el alma se mueven como una sola, el querer se convierte en creación y la creación se convierte en paz. La libertad comienza cuando la voluntad se aquieta. Schopenhauer vio esto como la forma más alta de liberación, no la destrucción del deseo sino su trascendencia. Querer menos no es volverse pasivo, es ir más allá de la compulsión. Es permitir que la vida se mueva a través de ti, en lugar de intentar doblegarla a tus planes. En la conciencia moderna, esto se puede replantear como manifestación a través del desapego. La paradoja es simple pero profunda. Cuanto menos te aferras, más alineado te vuelves. Desapego no significa indiferencia, significa claridad. Cuando liberas la necesidad de controlar los resultados, la energía comienza a fluir de forma natural. La sincronicidad reemplaza la lucha. Esta liberación comienza en la observación. Cuando surge un deseo, en lugar de obedecerlo, lo observas. Sientes su tirón, su urgencia, su promesa, y lo dejas pasar como el clima a través del cielo de tu conciencia. Cada deseo no actuado debilita el control de la voluntad. Lo que queda no es vacío, sino espacio. Y en ese espacio la paz comienza a crecer. La rendición emocional no es colapso, es coherencia. Eleva tu frecuencia interna porque la resistencia se disuelve. Cuando dejas de empujar contra la vida deja de empujar hacia atrás. Esto no es pensamiento místico,
Es verdad neurobiológica. El sistema parasimpático se activa, el ritmo cardíaco se estabiliza, la mente se abre, comienzas a experimentar el flujo, no como un esfuerzo, sino como tu estado natural. Imagina a alguien que ha pasado años persiguiendo amor, éxito, reconocimiento, y un día simplemente se detiene, no por desesperación, sino por entendimiento. Ya no luchan contra la corriente. Comienzan a ver patrones, coincidencias, momentos de gracia que aparecen sin esfuerzo. El mundo no cambió, su vibración cambió. Y en ese cambio la vida comienza a desarrollarse con una inteligencia tranquila y sin esfuerzo. Querer menos no es privación, es refinamiento. Es descubrir que puedes tener sin apegarte, experimentar sin poseer, amar sin perderte. En esa quietud la abundancia ya no es algo que persigues, se convierte en algo que tú es. Porque en el momento en que dejas de intentar poseer la vida finalmente comienza a encontrarte. El deseo, en su esencia cruda, no es malo. Es un espejo, un símbolo que apunta a lo que dentro de nosotros permanece sin integrar. Cada anhelo es un mensaje, cada obsesión un reflejo de energía que pide ser vista. Jung llamaría a esto la sombra en acción, el inconsciente intentando comunicarse a través del anhelo. Cuando reprimimos el deseo no lo trascendemos, lo llevamos al subsuelo, donde se pudre y muta. La clave no es la supresión, sino la integración. Mirar el deseo y preguntar, ¿qué parte de mí está hablando a través de esto? A veces es el niño que anhela seguridad. A veces es el alma que busca expresión. A veces es simplemente el cuerpo recordando su propia impermanencia. La integración transforma el sufrimiento en claridad. Permite que la energía detrás del deseo se transmute en conciencia. Escribir un diario, reflexionar. El diálogo interno honesto. Estos actos no son rituales de autoayuda, sino herramientas alquímicas. Transforman el fuego del querer en la luz del entendimiento. El deseo, entonces, se convierte en la vela y la quemadura. Duele, pero ilumina. Nos muestra dónde todavía estamos divididos. La conciencia, cuando está completamente despierta, se convierte en la llama que ya no duele. El mismo fuego, purificado. El deseo no debe ser destruido. Debe ser trascendido a través del entendimiento. Schopenhauer vio el mundo como sufrimiento. Nietzsche vio en ese mismo sufrimiento la semilla de la creación. Entre ellos se encuentra el espectro completo de la transformación humana, de la resignación al renacimiento, donde Schopenhauer susurró, «Deja de querer». Nietzsche respondió, «Conviértete a través de tu querer, convertir el dolor en arte, convertir la limitación en poder». Convertir la misma voluntad que una vez te esclavizó en una fuerza de creación. La verdadera liberación no se encuentra en el vacío, sino en la maestría. No en borrar el deseo, sino en no ser ya gobernado por él. La voluntad permanece, pero ahora sirve a la conciencia, no al revés. Cuando la necesidad de poseer se disuelve, lo que queda es el puro ser, la esencia que ni carece ni teme, la conciencia que observa las mareas del querer subir y bajar sin ahogarse en ellas. Esta es la quietud más allá del querer, la paz que ningún placer puede imitar, ninguna ambición puede comprar y ninguna pérdida puede destruir. No es ausencia, es presencia, el pulso tranquilo de la existencia liberado de la fiebre del más.